Empecemos, profe, por favor. Ya. Igual de repente hay algunas respuestas que te voy a contestar en una pregunta, entonces, Ya, porque he visto que están encadenadas, ¿ya? sí, sí, perfecto. Me va avisando igual cualquier cosita. Yo igual lo edito en postproducción. Ok. Bien, entonces, buenos días. Primero me gustaría agradecerle por brindarme su tiempo para realizar esta entrevista. Mi nombre es Nicole Gibaja. Soy estudiante de la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola y estoy realizando una investigación acerca del impacto sobre las estrategias de comunicación transmedia en la saga de Harry Potter. Para ello busco entrevistar a un experto en comunicación y narrativa transmedia para profundizar en las definiciones y en las características de estas herramientas. Es importante aclarar que esta entrevista será realizada exclusivamente con fines académicos y solo yo tendré cualquier tipo de acceso a la información que se me brinde. Por lo cual, esta entrevista estará siendo grabada para facilitar el recojo de los datos. ¿Está de acuerdo con esto? Sí. Perfecto. ¿Me podría brindar en primer lugar su nombre y su experiencia, en todo caso, en el área de comunicaciones, por favor? Mi nombre es Gerardo Carbón Padilla, he sido realizador de cortometrajes documentales, de animación, eh, postproductor de noticieros y ahora me dedico a la docencia de ciencia de la comunicación. Muchas gracias. Empecemos con las preguntas sobre los objetivos de investigación. Cuéntame un poquito de cómo nace la narrativa transmedia en proyectos y producciones audiovisuales. Ah, nace de una forma, digamos, natural, orgánica, ¿no? Como muchas cosas que se crean, pero que uno no es muy consciente de eso, ¿no? Porque inventa más que inventarlo, quien populariza el término de narrativas transmedia fue el sociólogo norteamericano Henry Jenkins en un artículo que publicó para el Instituto Técnico de Massachusetts en el año 2003. Pero en realidad ya en ese artículo él estaba poniéndole nombre a cosas que ya venían realizándose en la industria del entretenimiento, básicamente, ¿no? Y es el hecho de que las historias se diversifican a través de distintas plataformas y que existe cada vez más una intensa participación de los usuarios en la creación de contenidos que tienen como inspiración a estas franquicias narrativas. Entonces, como te digo, no es que la industria se haya propuesto y haya dicho, vamos a crear a partir de ahora el transmedia, sino que fue más bien la academia, los investigadores, los que les pusieron nombre a este fenómeno que ya se venía dando. Interesante, profesor. En todo caso, ¿cuáles son sus principales características de esta narrativa transmedia que se Ok, podría... tú tienes varios abordajes, ¿no? O sea, cada autor te va a ir presentando distintas opciones para analizarlo, para entenderlo, y son válidas. Pero digamos que hay dos referentes que yo utilizo. El primero es Henry Jenkins, por ser el creador del término, y el segundo es Jeff Gomes. Entonces, Jenkins lo que hace es plantea 7 características o 7 principios de narrativa transmedia, en los cuales le da mucho, él observa y presta mucha atención a la participación del usuario. Entonces, el usuario cómo ayuda, por ejemplo, a expandir el universo con por ejemplo, cuando comparte un link, cuando comparte una publicación, está ayudando a extender ese universo, ¿no? Después nos habla, por ejemplo, de la serialidad, es decir, que las historias, desde el lado de la industria, para que sean efectivas económicamente, se serializan, ¿no? Como una novela que tiene 120 capítulos, o como ahora el universo Marvel que tiene tantas películas, ¿no? Entonces necesitas esa serialidad para garantizar la explotación comercial. Después otro de los principios que nos habla, y quizás es uno de los más importantes, es el de la producción del usuario. O sea, cuando el usuario genera versiones alternativas
de ese relato que admira, que le gusta, del que es fan. Por ejemplo, si yo soy fan de Thor, no sé, pues me invento un cómic o de repente hago un cortometraje, un stop motion, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos nos identificamos con ciertos relatos. Algunos nos gustan más que otros. Y en función de esa identificación también generamos sentimientos y nos apropiamos del relato, ¿no? Entonces, estamos en una época en donde la tecnología digital eh, hace posible que podamos crear un cortometraje, por ejemplo, ¿no? Antes no, antes era muy caro, era muy difícil, y entonces sí se hacía, ¿no? Pero no todos podían, digamos, no, no había una gran mayoría. Entonces se recurría pues a soportes analógicos, por ejemplo, ¿no? Los fanfictions, que eran unos cómics, este, eran unos cómics hechos casi de manera artesanal y mediante los cuales los fans expresaban esa admiración y ese deseo de seguir perpetuando y recreando la historia, ¿no? Otra característica que nos dice Jenkins es la de la extrabilidad o usabilidad. Lo que significa esto es que los relatos de ficción se materializan en determinados objetos o en determinadas acciones. Es decir, es como que extrajésemos la ficción y la traemos al mundo real. Por ejemplo, ¿cómo? A través de un llaverito de Batman, un USB de Angry Birds, un monedero de Hello Kitty, son objetos, ¿no? Que están representando algo que es ficción. Y lo otro viene a ser las acciones, ¿no? Por ejemplo, el cosplay, en donde una persona se disfraza de un personaje e interactúa con otras personas como si fuese ese personaje, ¿no? Entonces, eso que pertenece al mundo de la ficción, de una u otra manera se materializa y se hace real en este mundo tangible en el cual vivimos. Por ponerte algunas de las características, ¿no? Además, existe también el principio de profundidad, que quiere decir que los fans, si a mí me gusta una determinada historia, voy a meterme, voy a navegar, voy a bucear por todos los formatos, los contenidos, los episodios que tenga esa historia, porque quiero averiguarlo. Entonces, si tú te das cuenta, Jenkins lo que hace es, nos describe muy bien todos los comportamientos que tienen los usuarios con respecto a estas franquicias. Y Jeff Gómez lo que hace es, te plantea 8 principios, pero para resumir de los, él tiene ya una visión más corporativa. Los principios que él te dice están referidos al hecho de que debemos de preservar el relato principal, el relato matriz, que tenemos que tener una visión corporativa para que ese relato matriz no se tergiverse y tenemos que estar vigilantes de que, por ejemplo, si tú vendes la licencia para que alguien haga productos mediáticos de tu franquicia, debe de respetar la esencia de tu historia para que no se tergiverse, ¿no? Entonces, como verás, es una visión más corporativa, más lucrativa, pero a la vez no deja de proponerte que cuides la historia. Al final de cuentas, las historias tienen un capital simbólico, que es mucho más valioso que el capital económico. Interesante todo lo que me estoy diciendo, profe, la verdad. Estoy tomando nota de todo. La siguiente pregunta sería, ¿usted conoce algún proyecto transmedia que haya fracasado en este mundo audiovisual, en las producciones? Leí la pregunta cuando me la mandaste con anticipación y Era muy... no conozco algún proyecto que haya fracasado. Podría voltearte la respuesta y decirte de que muchos proyectos se hacen y a veces los creadores no saben que son transmedia y sin embargo tienen condiciones para hacerlo. Habría que medir también la cuestión del éxito, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, hay varios documentales transmedia, inclusive hay algunos proyectos transmedia que la DAFO, la Dirección del Audiovisual y la Fonografía del Perú, financia por concurso público
Y no son necesariamente proyectos que están hechos para una gran audiencia, es decir, el éxito es muy relativo en esta cuestión, ¿no? Eh, además, mm, pensar de manera transmedia no es como que sea tan difundido, ¿no? Recién en Hollywood se han ido añadiendo, por ejemplo, el productor transmedia. En el Perú no hay mucho de eso tampoco, ¿no? O sea, o no se es muy consciente de eso, pues, ¿no? O sea, las universidades sí, yo sí, por las universidades donde enseño, en unas más que otras se pone bastante énfasis en que los alumnos hagan proyectos transmedia, ¿no? Pero no conozco algo que haya sido propuesto como transmedia y que haya fracasado como tal, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, hay, por ejemplo, series que son transmedia y que son muy exitosas, ¿no? Por ejemplo, Águila Roja, El Ministerio del Tiempo, que son series españolas, por ejemplo, que se plantearon para la señal abierta, pero poco a poco fueron creciendo, expandieron su universo transmedia, ¿no? Entonces, es muy relativo eso del éxito o del fracaso, ¿no? Por mi parte, no conozco algo que haya sido planteado como transmedia y que no haya resultado. Claro, como usted dice, es relativo porque algunas producciones no se dan cuenta que hacen contenido transmedia. Claro. Exacto. En todo caso, la siguiente pregunta sería, como usted dijo y se adelantó, producciones que hayan tenido éxito dentro de la narrativa transmedia. Me dijo Uy, Aida Roja, producciones españolas. ¿Algunas otras que usted pueda nombrar? mira, es que ahora también, ¿sabes qué sucede? Es como que se dice, ¿no? ¿Qué cosa no es transmedia al final de cuentas? Claro, Porque cuando te lanzan la película, te van a lanzar el videojuego, ¿no? Y bueno, lo que dice Jenkins es, basta con que se publique en dos medios para que haya transmedia. Jeff Gómez te dice, tienen que ser tres medios, ¿ya? Bueno, pero nosotros sabemos que, como te digo, no lanzan la película, lanzan el videojuego, se hacen acciones de BTL, cuando te dan el merchandising para promocionar la película, eso es un objeto, entonces es la extraibilidad. eh, en todo caso, para darnos cuenta de que sí existe transmedia en un determinado contenido, hay que estar atentos a si los usuarios, los fans, han creado contenido alterno. Ahí sí se cierra todo el circuito. Y entonces, como tú me hablaste de Harry Potter, como vi en las películas, obviamente, ¿no? Que Harry Potter cumple con todas las condiciones. Hemos visto libros, películas, cortos, qué sé yo. Pero también hay producciones de los fans y producciones muy buenas. Yo he visto por ahí un par de cortos que inclusive es un crossover entre los personajes de Harry Potter con los de la Guerra de las Galaxias. Entonces, allí se está completando todo el proceso transmedia, por decirlo de alguna manera. Pero, como te digo, ¿no? ¿Qué cosa no es ahora transmedia, ¿no? Lo que pasa es que antes era como que eh, se iban produciendo las cosas en la medida en que iban funcionando, ¿no? Carlos Escolari, por ejemplo, pone el ejemplo de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Entonces se da la primera película en la que nadie creía, ni los estudios, nadie. Pobre George Lucas se jalaba los pelos para tratar de terminar su película. Hasta la misma gente, los mismos técnicos en Inglaterra, en el estudio donde él estaba grabando, decían que es una película de niños, ¿quién va a ver eso, no? Y además, en Inglaterra pues se respetan los horarios, ¿no? Ya, se acababa la hora de grabación y chao George, ¿no? El hombre estaba ya a punto del colapso. Encima no conseguía ya más dinero para los efectos especiales y no habían los efectos especiales que necesitaba, ¿ya? Por eso que él después funda su compañía de efectos especiales. George Lucas es un supervisionario, ¿verdad? Más allá de la Guerra de las Galaxias. Bueno, y se da la Guerra de las Galaxias y termina siendo un éxito. Termina siendo un éxito. Y con ese dinero
él hace la segunda película, la tercera, y también en el medio, entre la primera y la segunda película, se publica una novela escrita. Entonces ya vamos viendo que se van diversificando, ¿no? Y después se sacan animaciones, ¿no? Entonces, si ya lo vemos a la distancia, ¿no? Desde el 76, 77, que se estrenó la primera, hasta ahora, que pertenece a Disney y que está sacando Obi-Wan, Mandaloriano, olvídate. Eso, y hablamos de un universo transmedia, mira, un universo transmedia, ¿no? O sea, porque tantas extensiones que tiene. Entonces, eso que se hizo en los 70 y que no se tenía la idea de transmedia, fue una de las cosas que teorizó Jenkins, ¿no? Y que vio, bueno, esto tiene estas características, tal y cual y cual. Entonces, más que decirte cuáles son las que han funcionado o no, yo creo que es una necesidad para nosotros pensar de manera transmediática, ¿no? ¿Por qué? Porque no porque sea una moda, ¿no? Porque en realidad ya tiene bastante tiempo esto de planteado, sino porque como comunicadores nos preparamos para construir contenidos para distintas plataformas o medios de comunicación. Porque precisamente lo que te dice Jenkins es eso, ¿no? Aprovechar las condiciones y las características que tiene cada medio, ¿sí? O sea, comunicar por Instagram no será lo mismo que por Facebook, ni que por TikTok, ¿no? Entonces, eh, ahora que hemos estado haciendo el trabajo, ustedes mismos lo han visto, Sí. ¿no? Como para cada plataforma yo les decía, hay que contar, hay que narrar, adecúalo según, primero ya, el cómic, hicieron el cómic, las publicaciones para Instagram, ok, el video, ¿no? Entonces, eso es pensar de manera transmediática. Estás diversificando de tal manera que tu relato va a contactar a las personas y por la plataforma o el medio por donde te vea, si tu relato o esa parte del relato es interesante, querrá ver después más. Entonces, es de necesidad estratégica para nosotros pensar de esa forma. Creo que me extendí de más, me fui por otro lado. Claro. Sí, 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 me estoy entendiendo, estoy tratando de poner todo lo importante. Quería, la siguiente pregunta sería la de ¿qué es el storytelling y qué relación Ah, tendría con lo que es la narrativa transmedia? ya, yo voy a ser bien literal en esa respuesta. Ujú. Storytelling es narrativa, es narrativa. Y narrativa es contar historias, básicamente, ¿no? Entonces, cuando Jenkins propone el término, ¿cómo es? Transmedia storytelling, o sea, narrativa transmedia, lo que te está diciendo es contar una historia en diversos medios. Básicamente es eso, ¿no? Pero no es la repetición de la historia, ojo, no es repetición, sino son extensiones. Por eso que, no, en el caso de ustedes no les decía, ya, pero no repitas acá, Claro, cuenta de otra manera, cuéntame otra parte, se conecta, ¿no? Entonces todo eso es una forma integral en la cual tú percibes el relato, pero que lo vas a fragmentar en distintos medios, en distintas plataformas, pero que tengan conexión, que tengan coherencia, que tengan relación y que no sean repetición. Eso es, o sea, storytelling es narrar. Y ten en cuenta que los seres humanos narramos desde que tenemos la capacidad de poder pronunciar palabras de manera más o menos articulada. Y los relatos no van a dejar de existir. Por eso yo siempre les digo, o sea, independientemente de si yo soy publicista o relacionista público o periodista o realizador audiovisual, lo que es transversal a todas las especialidades de la comunicación es la narración, relato. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un publicista te hace un relato para vender un producto o servicio, que es breve, impactante e interesante. Y un periodista te hace un relato que te narra un hecho que ha sucedido en el día y que va a salir en el noticiero y que lo trabaja con ciertos códigos audiovisuales. Pero ambos están narrando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la narración o el storytelling
es fundamental para el ser humano porque nos permite compartir información, nos permite transmitir conocimiento, nos permite integrarnos socialmente, ¿sí? Nos permite integrarnos socialmente, crea comunidad y siempre va a existir. Lo que cambian son los medios, eso es lo que está cambiando. Claro. Como usted nos indicó también en clase, siempre tiene que haber un mensaje en lo que es la narrativa de la transmedia. ¿Qué tipo de mensajes o contenido debería incluir en las herramientas, más que nada? ¿Alguna característica en especial? Ya, ahí hay una cuestión fundamental. El mensaje tiene que ser único, pero dúctil, ¿no? O sea, yo voy a comunicar una idea, pero esta idea tiene que ser adaptable a los formatos donde va a ser mostrada. Más que formatos, quisiera decir a los medios y adecuarse, ¿no? Adecuarse, porque por ejemplo, si tú diseñas una publicación que vas a mantener en Instagram, pero no estás respetando, por ejemplo, el formato que te pide Instagram y ubicas malos elementos, ¿no? Ahí ya por diseño tú mismo te estás perjudicando. El mensaje puede estar bien hecho, pero no está bien diseñado porque no estás respetando las condiciones, ¿no? No sé, si grabas un video para Full HD o HD, pero el público objetivo es en provincias, no recibe esa señal, entonces de nada te sirve, ¿no? Otra cosa en el mensaje tiene que tener coherencia. Todo mensaje o historia, más que mensaje voy a hablar de historia, toda historia tiene que tener coherencia, porque como dicen Jenkins, como dice Scolari, los que primeros que te van a destrozar si tu mensaje no es coherente son tus fans. Porque tus fans se conocen la historia de cabo a rabo. De cabo a rabo. Y cuando tú sacas una película que no calza, que no cuadra, ¿cuántas críticas no ha recibido Disney por algunas de las películas que dicen los fans que no respeta el canon oficial, ¿no? Y además, yo cuando he hablado con fans, por ejemplo, de Star Wars, yo me quedo absolutamente sorprendido porque se saben toda la historia y te la cuentan y hacen unos saltos en el tiempo, ¿no? Porque sí, porque en el episodio 6 sucedió esto y en el 8 y en el 2 y saltan y te narran. ¿Y sabes qué está sucediendo ahí? Ellos están reconstruyendo la historia en su cabeza. Mira, ellos reconstruyen la historia en su cabeza. Y eso te va a pasar con todos los fans de cualquier relato. Por eso que hay que tener cuidado con los fans, porque son los primeros que van a destruir o alabar tu mensaje o storytelling, ¿no? Básicamente eso, por eso la importancia de la coherencia, ¿no? Mantener la lógica del mundo narrativo. Los fans son los primeros en comentar o en destruir algo. Sí. Me incluyo. Sí, claro, porque eso es lo que te iba a decir. Tú debes de tener alguna serie que veas o qué sé yo. Sí, claro, yo soy loquita Star Wars también. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Entonces, este, mira, esto de la narrativa es bien interesante porque también nos obliga a pensar mucho la carrera que hemos escogido y también nos obliga a hacernos preguntas acerca de nosotros mismos. Si te gusta Star Wars, a nivel de fan, a mí me gusta, pero no soy tan fan, pero me gusta porque mi generación creció con eso. Hagamos una pregunta a partir de eso. ¿Por qué a un hombre de casi 50 años le sigue gustando esa franquicia y a una jovencita de 20, 21 años que debes tener, también le gusta? Si somos generaciones distintas, ¿eh? Claro, yo podría decir que en este caso la franquicia ha sabido permanecer en el tiempo e innovarse, pero sin perder la esencia de los primeros episodios. Entonces, por ejemplo, los de mi generación, 20, 25, 24, han crecido desde el primer episodio, pero han sabido, por ejemplo, seguir ahí porque hay algo siempre que seguir.
hay más historia que contar. Entonces han esperado y esperado, y la franquicia ha sabido no perder la esencia, como digo, en todos los episodios que han salido después. Claro, básicamente es eso. O sea, al final de cuentas vemos ¿cómo te puedo decir? ¿Qué nos falta? El maestro que le enseña al alumno Jedi. Eso no falta, ¿no? Vemos elementos de utilería, pero que tienen valor porque es utilería enfática. Por ejemplo, los sables láser que representan a estos caballeros de esta orden. Es esta lucha del bien contra el mal, que toda la vida se ha contado en todos los relatos, pero que George Lucas tiene la genialidad de mezclar distintos elementos, porque tiene de western, tiene de ciencia ficción, ¿no? Entonces, y eso se ha ido, como dices tú, se ha ido manteniendo. Ahora, tu generación ingresó efectivamente con el capítulo 1, 2 y 3. Y después ya seguramente han ido a los primeros que salieron, que tienen los números, ya no me acuerdo ya. Pero a mí me confunden porque mi generación, nosotros era la Guerra de las Galaxias, la 1, el Imperio Contraataca, la 2 y el regreso de Jedi, la 3. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿y qué está sucediendo ahora con Disney? Las series, a todo el mundo le gustan, están bien hechas, ¿no? Entonces, pero para que nos guste, tienen que estar bien trabajadas a nivel de guión, partiendo por ahí. Al final de cuentas, Mandaloriano es un spin-off. Estoy tomando un personaje y hago una historia sobre él, ¿no? Lo mismo con Obi-Wan. Tomo un personaje y le hago su historia, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Es algo que tú has dicho, que yo dije y tú también lo has dicho en tus palabras, coherencia. No, se mantiene la coherencia. O sea, no se mantienen los elementos fundamentales de la historia, pero se van variando ciertos elementos estructurales de un relato, que puede ser los personajes, la acción, el espacio y el tiempo. Por eso que cuando yo les decía, ya vamos a diversificar. Aquí vamos a contar tal cosa, aquí tal cosa, aquí tal cosa. Entonces, ¿qué haces tú? Mueves elementos, puedes hacer que el personaje varíe. Primero era Dulce María, ¿no es cierto? Y en el otro, en el cómic, es el osito. Pero ambos pertenecen al mismo universo narrativo. Cambia el personaje, pero pertenecen al mismo universo narrativo. Eso básicamente. En todo caso, se podría decir que también una de las preguntas es que si existen algunas barreras comunicacionales que se puedan presentar. No sé. Quizás, bueno, si bien estamos en una cultura de masas, ¿no? Que consumen mucho contenido de carácter universal, hay que entender de que no todos los contenidos son para todos, porque las barreras son precisamente generales para todos, ¿no? Hay barreras lingüísticas, hay barreras sociales, hay barreras tecnológicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que no entiende estos códigos, que puede pertenecer a una cultura que no está vinculada a estos códigos, simplemente no le va a interesar. Pero dentro de lo que es la cultura de masas hay que entender estos fenómenos como lo que son, ¿no? Son productos industriales que apelan a ciertos códigos que están muy incorporados en el ser humano para que el ser humano se identifique y se vincule con estas franquicias. Ese es el propósito, ¿no? Entonces yo genero un mejor enganche con el público si le hago despertar emociones. Si no le despierto emociones cuando veo mi película, está aburrida, ¿no? Nadie la ve. ¿Sí? Claro, sí, entiendo. Hay bastantes barreras, la verdad, no solo las comunicacionales. Siguiente pregunta, profe, sería, ya que estamos hablando de Star Wars, quisiera pasar un poquito más a lo que es Harry Potter. ¿Cree usted que esta saga de J.K. Rowling es, bueno, obviamente un ejemplo de éxito, pero ¿qué diría usted que la convirtió en un éxito transmedia?
No, al final de cuentas, también creo que ellos ni siquiera se lo propusieron, ¿no? Pero es lo que sucedió con lo que te decía George Lucas, ¿no? Al ver que funciona, obviamente vamos a querer seguir ganando dinero. O sea, ¿no? ¿Para qué no nos vamos a poner puritanos? Es un Claro, negocio, y está bien, es un negocio de entretenimiento, ¿no? Entonces, por ello tú vas sacando diferentes versiones, ¿no? Lo importante es, ¿qué es lo que hace? Y el fenómeno de Harry Potter es eso. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que estas nuevas generaciones que se decía que no leían, comenzaron a leer? ¿Y qué es lo que hace que estas generaciones comiencen a crear historias escritas? ¿No? No me acuerdo esa página, ¿cómo se llama? Fanfiction.com creo que se llama. Miles y miles de historias escritas por jovencitos y jovencitas creando sus propias versiones del universo de Harry Potter. ¿Por qué? Porque se vinculan con la historia, porque se ven representados también. Las historias tienen eso, ¿eh? Más allá de ser para medias o no, es el hecho que también nos representan. claro. Nos sentimos identificados con el héroe, con la heroína, porque ellos tratan de conseguir un objetivo que a nosotros también nos gustaría conseguir. Y antes que me olvide, con respecto a Star Wars, no hay que olvidarnos de que George Lucas pasó por la universidad y en la universidad conoció a Joseph Campbell. Y Joseph Campbell hace un estudio de toda la mitología en el mundo y él propone pues estos 12 pasos que siguen los héroes para convertirse en héroes, ¿no? El libro se llama El héroe de las mil máscaras, creo que se llama. Star Wars es también, aparte de Harry Potter, un buen ejemplo de transmedia, de éxito Obvio. transmedia. Sí, sí. Sí, además existe un término, el transmedia estratégico y el transmedia táctico, ¿no? Uno de ellos es orgánico, surge de por sí, y otro sí es planificado. Ay, ya, perfecto. Sí, sí, Muy sí. bueno saberlo. Para terminar, profe, bueno, la pregunta de cierre más que nada es que si daría usted alguna recomendación o sugerencia en cuanto a lo que es el mundo transmedia. No, el pensar de esa manera, ¿no? Lo que te decía, como comunicadores tenemos que pensar de esa manera, ¿no? Porque te permite diversificar tus opciones narrativas, y más aún en este contexto que vivimos ahora de pleno auge de las redes sociales, en donde muchos medios tradicionales van a ser dejados de lado, o por lo menos van a disminuir sus audiencias, y tenemos que prepararnos para lo que viene. Y precisamente lo que viene es muy incierto, porque se vienen nuevas tecnologías, el 5G, el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Y cuál va a ser nuestro papel? Entonces, yo soy un convencido de lo único que me puede garantizar a mí seguir siendo empleable es que yo narre, que yo siga desarrollando mis cualidades narrativas. Si no, porque vemos tantos youtubers que crean contenido, porque saben narrar y conectan con un público. Básicamente eso, y no pasaron por la universidad. Pero sí son conscientes que cada vez que va creciendo más su audiencia, invierten, por ejemplo, en profesionales como los audiovisuales para que les generen buen contenido, contenido de calidad. Interesante todo, profe. Muchas gracias. Eso sería el fin de la entrevista. Agradezco mucho su tiempo y su predisposición a ayudarme con esto, la verdad. Listo, Nicole.